Amén. Y el apóstol Pedro, predicando, le dijo a aquella gente: miren, ustedes crucificaron a Jesús, y a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo, el Curios, el Kyrios, el Señor Todopoderoso, y a este venimos a adorar. Cristo vino para establecer un reino, y David habla de que se levantaría sobre su trono un rey, y que su reino sería permanente por siempre, y venimos a hablar del reino de Dios. Pero hay algo tremendo que descubrí cuando voy a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice: pero debido al cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¡Qué maravilloso! Cuando yo leo la Biblia y comienzo a entender todo lo que Dios ha hecho, toda la obra que Dios despliega, escúchame bien, lo que Dios está haciendo. ¡Qué maravilloso! Como Dios tiene todo programado. Esto es un Dios que no se le ha escapado una. Y yo quiero invitarte a que descubras esto. Dios crea al hombre, pasan un sinnúmero de años después de la creación del hombre, el pecado de Adán, y todo el proyecto, el programa, lo que está ocurriendo. Pero mira qué interesante, Dios tiene un programa bien trazado. Yo siempre he creído que Dios no hace nada antes de tiempo, sino que previendo el resultado de las situaciones, nos permite que maduremos en los procesos como seres humanos para bendecirnos justo en el momento que quiere. Por eso Romanos 8:28 dice: porque todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios. Levante la mano. Gloria a Dios. ¿Te atreves a decir: yo amo a Dios? I love Y you, declaro Jesus. que todo lo que me ocurre, Todo lo que me ocurre, repita conmigo, sea bueno, sea bueno, sea difícil, sea difícil, todo obra para bien, todo obra para bien, conforme al propósito de Dios para mi vida. conforme al propósito de Cuando Dios usted entiende para eso, mi vida. y te viene una crisis, tú dices: algo está Dios enseñándome aquí. Por aquí Dios me está pasando por algo. Hubieron reyes, hubieron reinos en la historia bíblica. Cuando yo contemplo todo el proceso bíblico de historia, se levantan reyes. Y cuando usted va al libro de Reyes, ¿cuántos reyes hubieron? Y cuando usted lee Samuel y cuando lee Crónicas, reinados se levantaban, reinados había. Se divide el reino, Judá, Israel, se divide el norte del sur. Amén. Y hay unas situaciones que ocurren. Hay unos imperios que se levantan: el medo-persa, el babilónico, el griego. Amén. Cada imperio, y vamos viendo gobiernos, situaciones, reyes que aparecen, reyes que desaparecen, reyes que cumplen un propósito de Dios. Pero Dios tiene un propósito. Dios tenía marcado en su propósito levantar un rey de reyes y señor de señores que se llama Jesucristo. Amén. ¿Cuántos pueden adorar a ese hombre maravilloso? Gloria a Dios. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos levantan su mano y dicen: yo amo a Jesús? Yo amo a Jesús. Yo amo al Cristo de Dios. Yo amo a Cristo Dios. Porque María, escuchamos bien de que el profeta decía: María parió a Jesús, pero no a Cristo. El que fue al Calvario fue Jesús, pero no a Cristo. El Cristo aparece en la escena, el proyecto de Dios, pero cuando viene Cristo y resucita, se instaura, se levanta el reino de Dios. Y entonces por eso es que Pedro en el sermón allí le dice: a este que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este es el Mesías, este es el prometido sobre la casa de Israel, este es el gobierno que vamos a establecer. Y el reino trata de gobierno. Yo quiero que usted me entienda estas cosas que estoy explicando, y que quiero que usted entienda esta cosmovisión apostólica, profética del reino. Porque el problema es que yo no sé, lo que pasa es que alguna gente, si no han sufrido, pero yo viví en la religión, y yo sufrí la religión, y yo sufrí vituperio y maltrato y complejo, porque me querían hacer complejo, porque si hablas así, porque si haces aquí, porque si no, oye, qué cosa tremenda. Ustedes no quieren ver la vida que yo viví en el seminario, con todos estos religiosos, queriéndote mascar, queriéndote aplastar, que tiene que hacer así, que así que hace fulano. Entonces, toda una religiosidad y unas cosas que uno hacía, que a veces no entendía, pero por cumplir aquellos parámetros. Pero cuando yo veo el propósito, y ahora yo entiendo, cuando en la medida que uno va conociendo, va entendiendo por qué Dios me guardó, por qué Dios me preparó para esta hora, para traerme al reino, para dimensionarme, para entender el propósito de Dios, para entender todo lo que Dios está haciendo. Hermano, esta comunidad nuestra está enferma de religión, unos religiosos que a veces están dispuestos a matar. Hay algunos de ellos que cuando usted le habla, amén, te quieren comer,
frescura, este vino nuevo, esta gracia nueva. Oye, dale un aplauso a Dios, porque no va a dar gracia maravillosa. Esta revelación de descubrir esto. ¿Cuánta gente está por ahí que los ve? Usted los conoce, usted tiene familia, amigos. Amén. En la religión. ¿Y cómo están ahí? Y el culto, ya están ahí con una amargura y estuvieron supuestamente en el lugar de reunión adorando, pero no han llegado a la sala. Hay gente que va a una casa y lo atienden en el balcón. Y hay gente que van a ese tipo de reunión y se quedan en el balcón, pero en esta casa es la casa de mi padre, y en la casa de mi padre hay morada para los hijos, y los hijos entramos y comemos del pan de la casa. Amén. El pan de la casa es liberación, es sanidad interior. El pan de la casa es vida abundante. El pan de la casa es alegría. El pan de la casa es gozo, y por eso los hijos de la casa son gente felices. Dar un aplauso a este Cristo maravilloso. Entonces, cuando ve el programa de Dios, cuando vemos el programa de Dios, mira cómo es. Dios tiene un proyecto, Dios tiene un programa, pero Dios quiere usar cosas que ocurren secularmente para que podamos entender su dimensión espiritual. Porque el reino que estamos predicando, yo creo que usted me entienda, el reino que estamos predicando es un reino del gobierno invisible de Dios, que Dios ha traído a la tierra para que lo pongamos en perspectiva de lo visible. La Biblia dice que su eterno poder y su deidad pertenecen al mundo espiritual, al mundo invisible, y Dios nos dio para ponerlo en el mundo visible. Sean dominios. Pero Dios nos ha dado ese privilegio a nosotros. Dios nos está dimensionando. Y yo le digo, de verdad, si hace rato yo hubiera entendido todas estas cosas que hoy entiendo, cuánta felicidad y cuántos ratos malos me hubiera evitado. Porque Dios nos está dimensionando, ¿entendés? Cuando yo veo gente como las familias nuevas que están llegando a la casa, y los veo que están recibiendo esta palabra sana, no religión, sino palabra sana, reino establecido, los veo que van a crecer de una forma tremenda. Pero lo que llegamos anteriormente, que estuvimos comprometidos con todo el andamiaje religioso, tuvimos que chocar un poco para decir, tiene que haber algo mejor, tiene que haber algo que sea mejor que esto, porque esto no funciona. ¿Y cuántas frustraciones sufrimos? ¿Cuánta gente sufrió? ¿Cuántas carnes sufrió? ¿Cuántas carnecitas sufrió? ¿Cuánta gente estuvo sufriendo? Amén. Y ahora estamos en una dimensión de reino poderosa. Y la Biblia dice en Gálatas 4:4 que cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces uno puede preguntar, ¿y por qué? Si el propósito de Dios era establecer un reino, si el propósito de Dios era establecer un gobierno, ¿por qué cuando Adán pecó no lo estableció rápido? Y resolvió el problema. Y le dice en Génesis 3:15 que había que herir el calcañar de la serpiente. Amén. Que la serpiente iba a herir a la mujer, al género humano, en el calcañar, que era Cristo. Y luego iba a ser herida la cabeza. Iba a ser pisoteado el gobierno de la serpiente que se levantó. Y a veces no entendemos esa dimensión. ¿Por qué no lo hizo allí rápido? Bueno, porque el propósito de Dios es que sus planes vayan poco a poco madurando, hasta que llegue el momento que uno puede entender. Le predicaba el otro día sobre la plaga. ¿Por qué Dios no dejó al pueblo ir rápido? Y aún cuando dejó ir rápido, tuvieron que madurar un poquito más en el desierto, porque hay gente que no agradece, no aprende a amar lo que Dios ha hecho por ellos. Entonces Dios nos pasa por crisis a veces. Cuando usted tenga un problema, busque en primer lugar, antes de empezar a quejarse y a lamentarse y con todo ese, ¿qué está pasando? ¿Qué Dios quiere enseñarme? ¿Cuál es el nivel que me quiere subir? ¿Qué está ocurriendo con esto? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué destino hay en esto? ¿Qué Dios está tratando de que yo descubra? ¿Qué Dios está tratando de que yo entienda? Entonces, mira lo que pasó. Dios, y lo hemos dicho en algunas clases que yo aprendí en instituto y toda la cuestión, que Dios vino cuando existía la Pax con X, Pax romana. Y hacían los estudiosos que era un buen tiempo para que viniese el reino de Dios, o que viniese Jesucristo. El mundo estaba en paz, todo el mundo era prácticamente, el mundo conocido estaba gobernado por el Imperio Romano. Pero había algo interesante, y aquí que voy a hablarte hoy, que el Imperio Romano de alguna forma tenía, escúchame bien para que usted entienda esto, el Imperio Romano tenía un andamiaje como imperio que realmente proyectaba lo que era el proyecto de Dios, de lo que era su reino. ¿Alguien me entendió? El Imperio Romano tenía una buena estructura, la cual servía para que los hijos
que él había estado preparando para este tiempo, pudieran ver el marco de referencia del Imperio Romano y entender la cuestión del reino. Porque ahora yo estoy hablando del reino acá y posiblemente mucha gente metida en el sistema. Aquí vive gente en este país que no sabe ni lo que pasa en el país. Hay gente que no sabe lo que pasó en Wisconsin en estos días. Hay gente que vive aquí y no entiende un divino. Más sabe lo que pasó en Japón que lo que pasó en Wisconsin, que tiene que ver con usted en este país. Más saben lo que pasó en Japón que lo que está haciendo el gobernador del estado cortando los fondos escolares, educativos y todo lo demás. No saben lo que está pasando con el gobierno del estado porque viven en una nube que no ven lo que está pasando. Pero Dios quiere que tú entiendas cosas que están ocurriendo en tu contexto. Porque mucha gente y muchas visiones religiosas responden a un contexto, amén, muchas veces dado desde esa perspectiva del marco de lo que se vive. Y Dios quería revelarnos a través del Imperio Romano, escuche bien, Dios quería revelarnos una serie de marcos de lo que es este reino, porque somos gente del reino.